Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 21 de marzo, en el que veremos nuestros tres índices americanos, algunas acciones seleccionadas que cotizan en Wall Street y los earnings que tenemos para esta semana. De acuerdo, pues como siempre entonces vamos a empezar con nuestro Dow Jones, con nuestros índices americanos, que como estáis viendo, pues y ya sabréis, durante la semana pasada tuvimos una de las mejores semanas desde noviembre de 2020, si no recuerdo mal, sobre todo para el caso del Nasdaq, que fue el que más llegó a subir, pero lo podemos ver tanto en el S&P como en el Dow Jones. Podemos ver cómo entramos en una zona de configuración bastante importante y que cerramos en la sesión del viernes en ella misma, que representa al fin y al cabo estos mínimos que ya estuvimos tocando, estos soportes que tuvimos tanto en septiembre como en octubre, como en diciembre, como en enero, pese a que luego evidentemente se fue más hacia abajo, pero estamos en una configuración bastante importante porque al fin y al cabo esta es la misma configuración que nos podría llevar pues muy cerquita de los máximos históricos que ya tuvimos. Estamos en el entorno de tener una resistencia bastante importante si seguimos subiendo, pues en la zona de los 35.400 y pico, 35.500 puntos básicos. Si llegásemos a esa resistencia, sería normal que a lo mejor rebotásemos un poquito y que siguiésemos configurando de manera lateral durante los próximos días o incluso alguna semana. No sé si tendremos la fuerza suficiente como para volver a atacar a los máximos históricos así de repente, teniendo en cuenta que vamos a estar con subidas de tipos de interés, con las tensiones geopolíticas que todavía no se han solucionado, etcétera. Entonces, el mercado no sé si va a ser capaz de tener tanta fuerza como de seguir subiendo a ese ritmo. Si os fijáis en el Dow Jones, la tendencia bajista todavía no se ha roto definitivamente. Y es que tenemos esta línea aquí que sí que el Nasdaq, por ejemplo, fue capaz de romper, fijaros. Esto es algo que para el Dow Jones sería bastante importante durante la sesión del lunes, del martes aproximadamente, que fuese capaz de romperlo. Si no, podríamos ver como la media de las 200 sesiones nos podría hacer también como una resistencia y que de ahí volviésemos a caer a lo mejor hasta la zona de los 34.000 puntos básicos aproximadamente, en la zona que tengo aquí marcada en estos momentos. Si nos fijamos también en el S&P podemos ver pues un poquito más de lo mismo y que cerramos justo por debajo de la media de las 200 sesiones. Y en el caso del S&P sí que podemos ver que ya se rompió la zona de esta tendencia bajista, de esos máximos decrecientes, igual que ocurrió con el Nasdaq, pero tenemos también que superar esta zona de la media de 200. Si llegamos a superarla, tenemos esta resistencia que tenemos aquí, que es importante, en la zona de los 4.480 puntos básicos aproximadamente, que si nos superásemos esta zona sería bastante importante porque nos abriría el camino ya prácticamente hasta las 4.550. En los 4.550 vuelve a ocurrir lo mismo que hemos dicho antes con el Dow Jones. Es una resistencia fuerte y que después de ella entraríamos ya en la configuración de atacar máximos históricos que no veo la fuerza suficiente como para poder llegar a ello. Entonces sería positivo sí romper esa media de 200 sesiones, pero también sería positivo porque sería algo de un mercado que está sano, algo de un mercado normal, que llegásemos a la otra resistencia y que continuásemos un poquito en movimientos laterales, corrigiendo levemente, pero al fin y al cabo en esa configuración lateral que no nos lleva a una corrección mayor, ¿vale? Entonces, en ese sentido sería lo ideal bajo mi punto de vista. Si nos fijamos en el Nasdaq, sí que podemos ver cómo esa tendencia tan bajista que teníamos marcada durante la semana pasada se rompió ya durante la sesión del jueves, que fue esta de aquí con un 1,16 hacia arriba, y se confirmó todavía más durante la sesión del viernes, con ese más 2 con 14. Ahora mismo la tendencia, pues, evidentemente es la que es, pero sí que se ha roto esos máximos decrecientes. Eso no quita que ahora mismo que nos estamos acercando bastante a esta resistencia de los 14.510, 14.520 puntos básicos, pues podamos llegar a tocarla y que rebotemos nuevamente hacia abajo hasta la zona de los 14.000. No me extrañaría nada, pero como ya digo, sería bastante positivo si esta resistencia se rompe y entramos en esta configuración que tuvimos aquí durante finales, digamos, del verano del año pasado. En ese caso, pues veríamos sí como hemos recuperado parte del terreno perdido, pero igualmente no vería capacidad como para poder llegar otra vez a esta configuración de máximos históricos, por lo que ya hemos dicho anteriormente. Entonces, durante esta semana podríamos ver pues días un poquito mixtos, días en los que sí que podemos llegar a romper alguna resistencia, días que tenemos en verde, otros días que a lo mejor perdemos un poquito de fuerza y caemos al fin y al cabo, pero en el entorno ese que yo os estoy diciendo de una configuración lateral para asumir
asumir esos nuevos niveles en los que estamos ahora mismo después de una semana tan buena que tuvimos la semana pasada. De acuerdo, si pasamos ahora a nuestras acciones en particular, vamos a ir repasando distintas como siempre que nos puedan ser de importancia durante esta semana. Y por ejemplo tenemos a Adobe, que va a reportar los earnings, como veremos ahora después, durante esta semana, durante la sesión del martes, y que evidentemente todos sabemos que tiene una caída tremenda desde los máximos históricos. Ahora mismo, hasta el punto actual, tenemos un menos 35%, pero llegó a caer por encima de un 40%. Entonces nos encontramos en un punto bastante clave. Tenemos esta configuración bastante importante que ya tuvimos en la zona que fue desde agosto de 2020 pues hasta mayo de 2021, o sea, un poquito menos de un año. Es una configuración muy importante y que si somos accionistas, no me gustaría nada que la perdiésemos. Yo, bajo mi punto de vista, es un soporte clave. No hay que perder esta zona que tenemos aquí en los 430 y tantos, como mucho esta zona tan baja que llegó de los 417, 420 aproximadamente. Si ya bajamos de ahí, está claro que vamos a volver al año 2020, a la zona que tuvimos a la presituación. Entonces, en ese sentido, es muy importante que no lo perdamos. Necesitamos que Adobe tenga unos earnings buenos durante este trimestre y sobre todo un guidance bueno, que es lo que más se está viendo en entredicho en esta acción. Si vemos que todo esto pues se cumple, vemos que hay un buen guidance, que tenemos buen futuro, pues la podemos ver tranquilamente, a lo mejor subir hasta el entorno de un 10%, volviendo a lo mejor hasta la zona de los $500. Sin embargo, si la vemos que no está cumpliendo, la podríamos ver caer probablemente hasta la zona de los 420 y que incluso llegase a romper esta zona, como ya digo, a la baja, si vemos que lo que trae no es nada bueno. Como siempre, nunca invirtáis en unos earnings antes de que estos ocurran, porque al fin y al cabo esto es como una lotería. Nadie sabe lo que va a ocurrir, lo que va a reportar la empresa, y si es algo nefasto vais a perder muchísimo dinero. Entonces nunca recomendaría que hicieseis ese tipo de movimientos. Si lo queréis ver más a largo plazo, pues podéis dedicar una parte ahora, y después de los earnings, si ha caído bastante, pues podéis entrar con más fuerza si estáis convencidos en esa acción en concreto. Entonces, al fin y al cabo, durante esta semana el movimiento de Adobe va a ser básicamente por los earnings que tengamos. En el caso de Nike, que es otra que va a hacer también estos reportes de earnings, los hace hoy, de hecho, cuando cierre el mercado, veremos pues un poquito más de lo mismo. Tenemos prácticamente la misma configuración que hemos visto en Adobe durante el año 2021 y finales de 2020, que ahora mismo estamos en la zona baja, exactamente igual que Adobe, y que va a ser también fundamental de cara al guidance, no solamente de los earnings que tengamos ahora mismo. Sí que me importaría un poquito más el guidance en Adobe. En Nike podemos ver un poquito más la situación actual, porque al fin y al cabo esas cadenas de suministro, ese consumidor cíclico, dependiendo de otros países, sobre todo de la parte de China, el sudeste asiático, podemos ver cómo pueden afectar en el corto plazo a la acción. En el largo plazo sabemos que se va a recuperar y sabemos que no habrá ningún problema con el guidance, pero sí que en este corto o medio plazo podemos ver un poquito más de problemas en ese sentido. Más de lo mismo, sería importante que respetásemos esa configuración, y si tenemos unos buenos earnings, pues podremos subir a la zona de los 140, 145 sin ningún problema. Sin embargo, si lo tenemos a la baja, no habría ningún problema en volver a la zona de los 120 o incluso por debajo. Mucho cuidado con este tipo de movimientos, como ya digo, y vamos a ver cómo se mueven durante esta semana. Vamos a pasar a una de utilities que muy pocas veces solemos ver, pero que me parece también bastante interesante. Tenemos a American Waterworks, que es una acción que yo sigo bastante del sector de las utilities, que, bueno, como ya veis en el nombre, Waterworks, evidentemente es tratamiento de aguas, tiene aguas residuales, etcétera, y que al fin y al cabo el sector de las utilities no lo pasó nada bien desde que comenzó el año, pero sí que tanto esta como muchas otras que yo doy cobertura con los precios objetivos y ratings, los tenía ya desde hace tiempo con venta ligera, incluso alguna venta, porque se estaban sobrevaluando demasiado bajo mi punto de vista. Fijaros que llegó prácticamente a tocar esta acción la zona de los $190, y era algo demasiado exagerado para la línea de tendencia, si os fijáis aquí abajo, que tiene de crecimiento. Lo que yo tengo aquí marcado es ese crecimiento anualizado que tiene la propia acción. Y aunque durante el año 2020 sí tuvimos un crecimiento un poquito mayor y los beneficios crecieron un poquito más rápido, era imposible justificar estas valuaciones que teníamos aquí tan arriba. Entonces, esta caída que hemos tenido hasta aquí la tenía completamente esperada. No me acuerdo exactamente
de mi precio objetivo en esta acción, pero estaba en el entorno de los 145 o 150 dólares a un año vista. Es decir, todavía podría caer incluso un poquito más, pero sí que podemos ver cómo se empiezan a mover en esta zona bastante interesante, teniendo en cuenta que son un tipo de acciones que en un entorno de inflación, en un entorno de subida de tipos de interés, no se ven tan afectadas como sí que lo pueden llegar a ver muchas otras que ya conocemos al fin y al cabo. Vamos a pasar a JP Morgan, a uno de los bancos, y podemos ver cómo ahora mismo está a punto de recuperar esta resistencia que antes era soporte bastante clave en la zona de los 141, 142 dólares aproximadamente, que si recuperamos pues podemos verla a lo mejor volver a subir hasta la zona casi de los 150 dólares, que nos encontraríamos la siguiente resistencia de gran importancia, digamos. Es un banco que se ha visto también bastante castigado, no está rota todavía la tendencia bajista, tendríamos que superar a lo mejor la zona de los 143, 144 dólares, de ahí en adelante. Y como ya he dicho en otras ocasiones, los bancos no me espero que los vayan a hacer extraordinariamente bien durante este año. Los puedo ver en el punto que están ahora mismo, porque ya han corregido bastante, de manera un poquito lateral, que los podemos ver subir y bajar durante todo el año 2022, que no vayan a hacer un gran comportamiento en general. Si os interesan los dividendos, sí que tenemos varios que pueden ofreceros unos dividendos bastante buenos, pero por lo general se van a ver bastante afectados. Vamos a pasar a otra empresa financiera, que es Blackstone, que llevamos un tiempo también sin verla, y que como podéis ver está respetando bastante bien esta configuración que lleva haciendo tan larga y que tiene tanta volatilidad al fin y al cabo. Ahora mismo estamos justo por encima de las 200 sesiones, que es bastante importante, vamos a dar más zoom, y que podemos ver cómo probablemente nos vengamos hasta esta zona de los 129, 130 dólares aproximadamente por acción. Los earnings, por cierto, ya de estas empresas grandes financieras, los tendremos en menos de un mes. Vamos a tener a JP Morgan, Goldman Sachs, a Morgan Stanley, Blackstone, Bank of America, Citigroup, etc. Los vamos a tener reportando los nuevos earnings dentro de menos de un mes. En aproximadamente 3 semanas y media ya empezaremos a ver estas acciones reportando earnings, lo que significará que darán la apertura de la nueva earnings season, porque ya después vienen las Big Cap, las Big Tech, etc. Y pues evidentemente entraremos en una nueva sesión de earnings, digamos. En cuanto a Blackstone, pues podemos ver cómo se vio ligeramente afectada por estos movimientos del mercado, por este fondo de inversión, digamos que es, y la podemos ver, como ya hemos dicho, de esa zona de los 129, 130 dólares aproximadamente. Está respetando muy bien este soporte que tiene en la zona de los 110, si caemos un poquito más, 109 dólares, que lo está haciendo bastante bien en ese sentido, y es algo que nos da bastante confianza de cara al futuro, porque si cuando hemos tenido estas caídas tan fuertes en una empresa financiera de este estilo nos ha aguantado también, es algo bastante positivo y es algo que nos hace mirar de cara a los próximos meses de una manera bastante positiva también, ¿vale? Entonces vamos a pasar ahora a Merck, que durante las últimas sesiones sí que lo hizo bastante mejor. La semana pasada creo que no lo vimos hace 2. Y yo siempre he dicho que esta acción, bajo mi punto de vista, ha estado bastante infravalorada. Tiene un crecimiento bastante estable, eso es cierto, pero fijaros que todavía estamos por debajo de esta zona de principios del año 2020, de finales de 2019. Entonces llevamos con esta configuración lateral prácticamente desde principios de 2019, cuando es una empresa que, aunque crezca muy despacio, la podemos ver con un crecimiento bastante sólido, despacio, con un dividendo que no está nada mal, y que bajo mi punto de vista puede representar una oportunidad hasta la zona de los 80-85 dólares, por lo menos la podríamos llegar a ver durante este año perfectamente. Si pasamos a otra que me gusta también bastante y que la veremos durante el vídeo seguramente del miércoles, que es la segunda parte del vídeo que ya hice durante el viernes anterior sobre las mejores acciones en terrenos de inflación, subidas de tipos de interés, etcétera. La segunda parte, pues una acción como United Health será prácticamente candidata a que aparezca en el vídeo. La tenemos ahora mismo, que llegó a tocar máximos históricos durante la sesión del viernes. Sí, hay acciones que en estos momentos están haciendo máximos históricos, no todas las acciones han caído tanto. Y básicamente es una acción que lo hace muy muy bien por el
por el tema de ser de seguros médicos, de dedicarse a la salud y es algo que al fin y al cabo durante este entorno macroeconómico no se va a ver tan afectada como ya decimos, que sí que lo van a ver otras empresas de otros sectores al fin y al cabo. Entonces, después tenemos a las aerolíneas, pero primero quería pasar por Boeing, que nos hemos despertado esta mañana que ha habido un accidente aéreo en China. Hemos tenido un accidente de un Boeing 737, lo cual evidentemente no es nada bueno para la acción porque por tema de pagos de seguros, por tema de reputación, por tema de muchos problemas acumulados ya para Boeing en general, no es una noticia evidentemente nada buena, a partir de evidentemente el factor de la pérdida de vidas humanas y que básicamente Boeing ya estaba en este canal súper bajista desde prácticamente marzo de 2021 y que ahora mismo, según estaba viendo hace un rato, en el pre-market estaba en un -5, -6% aproximadamente. Es decir, la vamos a ver prácticamente por esta zona, de los 180 y tantos dólares, pero que no me extrañaría si seguimos recibiendo malas noticias que podamos volver a esta zona de los 170 y tantos con esta configuración que teníamos aquí durante el año 2020. Es algo que es una acción que se está viendo muy afectada, le está costando muchísimo recuperar los niveles previos a toda esta situación y que bajo mi punto de vista no es mi preferida, pero que sí que podría llegar a tener un cierto potencial en el medio o largo plazo. Le pasa exactamente lo mismo que a las aerolíneas. Las aerolíneas, como vimos, pues corrigieron muchísimo y yo ya os dije que en el medio plazo representaban una oportunidad bastante buena, porque tarde o temprano de cara al año 2023 probablemente ya las volvamos a tener otra vez en esta zona de los 50 y tantos, en el caso del Delta Airlines, en la zona de los 55, 60 dólares, que es ya prácticamente donde estaban en el año 2019. Esto es evidentemente para finales de 2023, principios de 2024. No que lo vayamos a ver de cara a un año, pero sí a lo mejor de cara a 2 años vista. Entonces, nos supone un potencial de prácticamente el 100%, pero evidentemente con una volatilidad entre medias y con una incertidumbre de que volvamos a tener pues nuevas variantes de este virus que todos conocemos y que la podemos ver, pues ya os digo, con esa volatilidad de tanto arriba como abajo, pero sí que la veo con ese potencial en el medio plazo y de cara al largo plazo no me suelen gustar tanto estas aerolíneas. Entonces, en ese sentido, las podemos ver con esos movimientos. De cara al petróleo tenemos, como ya dije durante la semana pasada, el análisis, que estábamos aquí arriba justo antes de abrir la semana. Ya os dije que no eran acciones que yo me esperaría que se mantuviesen en esas cotas tan altas para siempre, porque al fin y al cabo el precio del petróleo llegará el momento en el que se estabilice o incluso que baje, que fue lo que ocurrió durante la semana pasada. Ahora mismo estamos abriendo con ciertas alzas en el petróleo, pero no van a ser evidentemente infinitas y estas acciones pues tarde o temprano cederán y volverán a la configuración que digamos tenía pues anteriormente, a lo mejor en esta zona de los 130 y tantos dólares. No me extrañaría nada que durante las próximas semanas, ya os digo, pudiésemos ver más caídas, pero si el precio del petróleo se vuelve a disparar, pues que subiesen, se sobrevaluasen todavía más y que tarde o temprano pues cayesen a las configuraciones previas a todos estos movimientos. Oxy, que Warren Buffett cada vez está aumentando más la posición, ha sabido aguantar ahí, pero básicamente por esa reputación de tener a Warren Buffett detrás, que al fin y al cabo siempre que hay algún inversor de estos tan famosos invirtiendo en alguna empresa, siempre que salta esta noticia, pues parece que todo el mundo compra, parece que todos hacen que esta acción se dispare hacia arriba y perdón, y la veamos con este buen comportamiento al fin y al cabo. En caso del Starbucks, es otra que vimos que se puso muy barata durante la semana pasada y que supo aprovechar esta semana tan buena que hubo para volver a recuperar una cierta configuración que ya tuvimos anteriormente y que, bueno, ahora mismo pues está en un punto crítico de volver a subir a la zona de los 95 dólares por acción aproximadamente o de volver a caer de nuevo hasta la zona de los 80 y pocos y volver a testear ciertos soportes. Pues por último vamos a ver estos earnings que tenemos para esta semana, pese a que ya hemos mencionado un par de ellos. Y vamos a ver también a bastante acción china como Pinduoduo y había alguna más por aquí suelta, no me acuerdo ahora exactamente de cuál era, pero sí que quería recalcar que con estas acciones chinas que las vimos con unas ganancias bastante buenas durante la semana pasada, debido a que este gobierno chino quería ayudar un poquito más a los mercados, a todas este tipo de acciones. Tenemos aquí a Tencent, por ejemplo, y aquí abajo también esta es la de Music, aquí es Tencent en general.
Sobre todo el ver cómo de cara al medio plazo que tenemos pues estas revisiones por parte del mercado estadounidense de cara a estas acciones chinas tenemos muchísimo riesgo y es al fin y al cabo por lo que muchas de estas acciones se llevan piñando hacia abajo pues tantos meses. Entonces, en ese sentido, tendría bastante cuidado. No son acciones en las que yo entraría, bajo mi punto de vista. Sé que hay muchas como Alibaba, como NIO, que precisamente, mira, aquí están los earnings, tienen bastante potencial al alza, pero evidentemente si no están subiendo es porque hay un riesgo bastante alto y el mercado lo sabe. El mercado, los inversores no son tontos, no van a poner su dinero en algo con tantísimo riesgo, pese a que sí que teóricamente lo pueda valer. Entonces, en ese sentido, hay que tener bastante cuidado, sobre todo cuando ya han tenido esos grandes movimientos durante la semana pasada. Vamos a ver entonces los earnings de Nike, que ya lo hemos mencionado con el gráfico, y en general, en la sesión del lunes, poco más que me pueda interesar. Durante el martes tenemos a Carnival Corporation, que puede estar bastante interesante. Tenemos a Adobe, que también es bastante interesante. Tenemos a Health Equity, y después por abajo, pues tampoco hay mucho más que me pueda llegar a interesar. Tenemos a EVgo durante la sesión del miércoles. Fanware, que si os acordáis es esta, ¿cómo la podemos llamar? SPAC, que tiene que ver con la red social un poco de Donald Trump. Aparte de DWAC, que es la que seguramente conoceréis. Y bueno, sinceramente nada que me pueda interesar en ello. Tenemos a Trip.com, que puede afectar tanto a Booking como a muchas otras acciones de estas de viajes, de turismo, etcétera. Tenemos a General Mills y en general durante la sesión del miércoles tenemos a Tencent, si os interesan, a Cintas también. Poco más en general que podamos recalcar. Luego, durante la sesión del jueves, pues tenemos a Darden Restaurants, que otra vez sector cíclico, NIO, sector cíclico, pero acciones chinas. Y bueno, como veis, muchas acciones por aquí chinas sueltas que en general a mí no me interesan para nada. Y tenemos muchas acciones pequeñas. El viernes no tengo interés en ninguna de ellas. Así que bueno, tenemos unos earnings sencillos con algunas empresas así sueltas que son un poquito más grandes. Están repartidas en general por todos los días de la semana y que no creo que muevan en general al mercado como tal, porque se verá movido otra vez por estas tensiones geopolíticas, por cómo tenemos ese sentimiento y no por tanto estos earnings que son con mucho peso, como ya dije en el tweet, en el sector cíclico. Tenemos también a Colgate, que se me había olvidado, lo tenemos aquí, y que es defensiva, pero bueno, en general no vamos a ver grandes movimientos gracias a estos earnings, más allá de individualmente en las acciones. Recordad chequear todos los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, si queréis estar al día de lo que ocurre en los mercados financieros, o accionespbolsa.com, que es mi página web, donde podéis consultar todos los precios objetivos, ratings y más información que yo doy sobre muchas empresas que están cotizando en el mercado americano. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal, activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.